se han terminado de leer o han arrancado a leerse el capítulo 2 del barro, han podido arrancar el capítulo 2, les parece muy denso, es un poco más denso que el capítulo 1, pero igual de recomendable. Bueno, ok, entonces, a ver, nos habíamos quedado, la intención es que la clase de hoy sea relativamente dinámica, para que vayamos viendo choques, o sea, vamos a terminar de ver el modelo de Ramsey y luego vamos a arrancar con un par de choques al modelo para practicar como los tipos de ejercicio que podrían haber en el examen. Ok, entonces, ok, entonces, bueno, vamos a arrancar con una cosa que habíamos empezado a ver la clase pasada, cuando derivamos las dos ecuaciones de movimiento, ¿ok? Cuando estábamos intentando derivar la segunda ecuación de movimiento, entonces combinamos la condición de primer orden, las condiciones de primer orden, para formar una nueva, o sea, dos ecuaciones que fueran iguales a la ecuación de movimiento de lambda, a la, sí, a la ecuación de movimiento de lambda, igualarlas y con eso estimar la ecuación de movimiento del consumo. Y entonces llegamos a algo más o menos parecido. Voy a enseñarles en la pizarra. Okay. Llegamos a una ecuación que se veía así. Ok, no sé si recuerdan esto. ¿Aló? Entonces, bueno, no deberían recordarla porque la ecuación no era así. ¿Quién me puede decir cuál es el factor que falta en esta ecuación? Falta algún factor, un término. No. Ok, tenemos a Rho. Tenemos tenemos a lambda en movimiento sobre sí mismo. Okay, tenemos la primera y la segunda derivada de la función de utilidad. Recuerden que la primera es positiva y la segunda es negativa, porque crece a una tasa decreciente. Y tenemos la variación en el tiempo del consumo. ¿Cuál factor nos falta? Revisen sus cuadernos. Ok, no es el ahorro. Recuerden que esto viene, hay una función, no sé si la recuerdan, función de utilidad, okay, desde hoy hasta el infinito, que se maximiza, donde la utilidad depende del consumo, y esto se le agregan dos factores
multiplicándolo. El primero es la tasa de descuento. Y el segundo es la natalidad. ¿Ok? Cuando empiezas a derivar, exactamente. ¿Ok? Hay que agregarle n. El factor que falta es n. ¿Ok? Cuando derivamos, esto proviene de aquí, esto proviene de aquí, esto proviene de aquí, y lo que falta es este factor que está aquí. Ok, entonces, el pelón es que aquí va un menos n más ρ. O un ρ menos n. Más lambda, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces despejamos esto. Despejamos esto. Ok. Despejamos esto. Lo igualamos a el movimiento de lambda en el tiempo, que recuerden que no significa nada porque es simplemente un operador de optimización. Ok. Y le vamos a hacer un par de modificaciones. Recuerden que les había dicho que estamos haciendo una versión simplificada del modelo de Ramsey. Okay, esto es la derivación que hicimos en la clase pasada, en la clase del martes, fue distinta a la derivación del capítulo 2 del barro. Por eso les pregunté si se lo habían leído. ¿Por qué es distinta? Bueno, porque recuerden que nosotros en el barro, ¿okay? Optimizaban sujeto a una restricción donde Y era igual al income, ¿ok? A los ingresos, por vía de el rendimiento de las inversiones de capital. O sea, por ejemplo, si los hogares podían dar créditos, ¿ok? Y aprovechar la tasa de interés de esos créditos para tener ingresos. También podían vender su trabajo, ¿ok? Su factor trabajo y generar ingresos de esa manera, etcétera, 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 etcétera. Y esa es la ecuación que utilizan como restricción en el modelo, en el libro. La que nosotros utilizamos como restricción fue una de gasto. Expenses. ¿Ok? Una de gasto. Y nuestra restricción de gasto, ¿ok? Fue que el ingreso, que Y, era igual a lo que se consumía más lo que se ahorraba. Y lo que se ahorraba era igual a la inversión. ¿Okay? Entonces, como nosotros utilizamos es la misma, esencialmente, o sea, gasto igual a lo que ingresa, las dos son iguales a Y minúscula, que es la renta por trabajador. En realidad debería ser lo mismo. Debería ser lo mismo. Pero nosotros nos fuimos por el lado izquierdo y ellos se fueron por el lado derecho en el libro. Ahora, bajo la metodología que utilizaba en el libro, hay un factor muy relevante en income que es R. R es la tasa de interés. ¿Por qué R es relevante? Bueno, porque como les comenté en la clase pasada, los hogares dentro del modelo de Ramsey tienen la oportunidad de endeudarse y de dar créditos. ¿Okay? Los hogares tienen la posibilidad de tanto endeudarse como dar créditos. ¿Cómo existe la posibilidad de endeudarse? Habíamos dicho que como podían hacer un rollover a perpetuidad, podían endeudarse por cualquier cantidad en el periodo 1
y pagar esa deuda con otro endeudamiento y pagar ese endeudamiento segundo con un tercer endeudamiento y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, hay una condición y eso obviamente o sea, no queremos que nuestro modelo tenga esa posibilidad, porque si no, entonces el consumo en el periodo 1 es infinito o un cualquier número arbitrario y se hace un rollover a perpetuidad. Entonces, para que eso no suceda, hay una condición que dice que a largo plazo el endeudamiento neto tiene que ser cero o negativo. Es decir, tu endeudamiento neto tiene que ser cero o tienes que estar, en vez de endeudado, dando créditos tú. ¿Ok? Entonces, más bien las variables financieras pasan de ser una oportunidad de endeudarte a más bien una oportunidad para generar ingresos mediante la tasa de interés de los créditos que le puedes dar al resto de la economía. Entonces, ese mercado financiero pasa a ser más bien un mecanismo para generar más ingresos utilizando la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, bueno, R termina siendo un factor sumamente importante en la generación de ingresos y en la decisión sobre ahorro versus consumo. ¿Ok? Recuerden que los hogares pueden decidir endeudarse o consumir, perdón, ahorrar o consumir, y lo que consumes te genera un rendimiento en términos de utilidad y lo que ahorras te genera un rendimiento en términos de tasa de interés. ¿Ok? En términos de mayores ingresos que pueden ser utilizados en el futuro. Entonces, bajo la metodología del libro, a ver, hay un punto en la derivación, donde llegas a una ecuación que es muy parecida a esta que está aquí, pero hay una diferencia. La diferencia es que este factor que está aquí es R, ¿ok? O sea, la diferencia, a ver, es que llegas a un punto en donde básicamente llegas a esta misma ecuación y llegas a otra donde lambda en movimiento sobre lambda hoy es igual a R más N. ¿Ok? Básicamente llegas a un punto, o sea, no es exactamente así, pero más o menos la idea es esta para que lo entiendan. Entonces, básicamente, o sea, no es exactamente así, pero eh, básicamente, simplificando bastante la cuestión, llegas a un punto donde si tú igualas los lambda, podrías decir que o sea, tachas los dos n y puedes decir que R es igual a esto que está aquí. ¿Ok? ¿Y cómo se reescribe esto? Podrías reescribir esto como que R, que es la tasa de rendimiento de los créditos que dan los hogares, que es la tasa de interés, es igual a la segunda derivada de la función de capital, que depende del consumo, por la variación del consumo en el tiempo entre la primera derivada del consumo, ¿ok? Menos ρ. ¿No? Ya, disculpen, esto es al revés. Aquí hay un menos R y esto termina siendo que menos R es igual a esto. Entonces, cuando volteas la situación para que R sea igual a ρ menos esta ecuación no, esta fracción, ¿ok? Entonces aquí
Entonces aquí podemos ver lo que esto se llama la ecuación de Euler, ¿ok? Y la podemos dividir en dos y decir que el lado izquierdo es el rendimiento del ahorro y el lado derecho es el rendimiento del consumo en el periodo cero, en el presente. ¿Okay? ¿Y por qué podemos decir que el lado derecho es el rendimiento del ahorro y el lado izquierdo es el rendimiento del ahorro y el lado derecho es el rendimiento del consumo? Bueno, porque lo que se ahorra me rinde en ingresos futuros vía R, y el lado derecho, que es un poco más difícil de entender, me gustaría que me comentaran ustedes, me gustaría que intentaran comentar ustedes eh, por qué el lado derecho de la ecuación de Euler podría verse como el rendimiento del consumo. O sea, desde un punto de vista teórico, porque Rho, que es el descuento, el descuento presente sobre la utilidad futura, y la relación entre, entre la primera y la segunda derivada de, de la utilidad con respecto al consumo. O sea, ¿por qué esos dos factores podrían ser vistos como el rendimiento del consumo presente? Versus el consumo futuro. O sea, a ver, vamos a agarrar a alguien al azar. Brian, que tienes un par de clases que no has comentado. Brian, vamos a simplificar la pregunta. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es o sea, por qué RO, por qué la tasa de descuento podría verse como un factor que influye en la decisión sobre si consumir hoy versus mañana? O sea, por qué tendría algo que ver en el rendimiento del consumo hoy? Mejor si lo hacen con el micrófono. Brian. Sí, profesor, a ver, yo lo que estaba pensando aquí es que okay, estamos aquí analizando lo de la ecuación de Euler, que bueno, el principal rasgo es que esto nos permite describir lo que está explicando el comportamiento de, de una senda óptima, ¿no? De consumo, y por eso es que se incluye allí lo de la utilidad. Por lo Ok. menos eso que comentó. O sea, no estoy completamente seguro de cuál es la respuesta y por eso prefiero no pecar de decir algo errado. O sea, por los momentos. Ok, vamos a o sea, no tengan miedo de decir lo que piensan. O sea, no hay problema si lo que dicen está equivocado. La idea es llegar entre todos a una respuesta. Y aprender, o sea, porque no sirve de nada si yo les digo la respuesta y se la caletrean. Lo importante es que entiendan de dónde viene la respuesta. Entonces, si esto lo podríamos reescribir nuevamente, ¿ok? Como ρ menos la segunda derivada de la utilidad entre la primera por C por la variación proporcional de C en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Bueno, multiplicamos por C y dividimos por C. Es lo mismo. O sea, al final termina siendo lo mismo.
termina siendo lo mismo. Entonces, ¿por qué lo reescribo de esta manera? Porque creo que es mucho más fácil para ustedes entenderlo. La decisión sobre disminuir o aumentar tu consumo en el tiempo. Dígame si me escuchan bien o si me escuchan lagueado. Puede ser que tenga un problema con el internet. No, A ver, sí, está bien. Yo lo escucho bien. recuerden que de esta ecuación es que se puede despejar la variación del consumo del tiempo. ¿Ok? De aquí es que viene la decisión del consumo del tiempo. Si vamos a aumentar o vamos a disminuir el consumo del tiempo como sociedad. Entonces, como sociedad, ¿por qué disminuiríamos o incrementaríamos nuestro consumo del tiempo? Bueno, dependiendo de si lo óptimo es seguir consumiendo al mismo nivel. Si lo óptimo es seguir consumiendo al mismo nivel, entonces la variación de C es 0 en el tiempo. ¿Ok? Se tacha todo esto. Y entonces ρ es igual a la tasa de interés. ¿Ok? Y si ρ no es igual a la tasa de interés, entonces es porque estamos o por encima o por debajo del consumo óptimo. ¿Y qué determina si estamos por encima o por debajo del consumo óptimo? O sea, ¿qué determina el consumo de los hogares a la hora de optimizar su utilidad? Bueno, el consumo hoy me genera utilidad. Y me genera más utilidad que el consumo en el futuro. ¿Por qué el consumo hoy me genera más utilidad que el consumo en el futuro, en términos absolutos? Bueno, porque el consumo del futuro está descontado por ρ. ¿Ok? Entonces, si ρ determina cuánto más valoro yo consumir hoy que consumir mañana, ¿ok? Vamos a desaparecer el lado derecho de esto. Lo desaparecemos. Si ρ determina cuánto yo quiero, o sea, cuánto prefiero yo consumir hoy que mañana o hoy que el año que viene, ¿ok? Vamos a suponer que estos son variables anualizadas. O sea, esta es la tasa de descuento. O sea, T sub 0 es hoy, T sub 1 es en 365 días. Es en un año exactamente. Y R es la tasa de interés anual. ¿Ok? Entonces, si hoy si yo prefiero consumir hoy, ¿ok? 5% más de lo que prefiero consumir lo mismo en un año, entonces, si la tasa de interés me rinde 3%, pero mi preferencia por consumir hoy es de 5%, yo voy a decidir consumir hoy en vez de mañana. Ahora, si mi preferencia de consumir hoy en vez de mañana es 5% igual, pero la tasa de interés es 10%, yo digo, mira, ok, es verdad, yo prefiero consumir hoy que mañana o hoy que en un año, pero también prefiero ganar 10% más plata, tener 10% más plata en un año, si en vez de consumir eso hoy, lo guardo. Lo invierto, ok, y me rinde. Entonces, la decisión sobre consumir hoy versus ahorrar hoy, o sea, esas terminan siendo las dos opciones que tú tienes como consumidor. Puedes ahorrar y que ese dinero te rinda, o consumir y que te rinda en útiles, ¿ok? En utilidad. O sea, si yo consumo hoy, mi utilidad va a ser 5% mayor en vez de consumir entre un año, y si ahorro hoy, mi dinero va a ser 10% mayor en un año, que se puede traducir en 10% más utilidad, que si le restas el RO, que es 5, termina siendo una utilidad neta mayor de 5% dentro de un año, ¿ok? Entonces yo en ese caso decidiría ahorrar. ¿Ok? Entonces hay una fuerza a la hora de decidir sobre si consumir o no. O sea, si consumir la primera unidad hoy o mañana, o en un año, perdón,
que es ρ. Ese es el primer factor que hay que tomar en cuenta. El segundo factor que hay que tomar en cuenta es cuál es la forma de la función de utilidad. O sea, qué tan rápido crece en términos marginales, que es esta curva que habíamos hecho en la clase pasada. ¿Ok? Al comienzo, las primeras unidades de consumo en el margen rinden muchísimo, pero luego se va aplanando la curva. Luego se va aplanando la curva. Y como se va aplanando la curva, las últimas unidades de consumo no me rinden casi en términos de utilidad. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, si ya yo consumí 1000 unidades este año, ya yo consumí 1000 unidades este año, la 1001 unidad este año, pana, no me rinde casi, no me rinde casi. Entonces yo tengo que considerar no solamente el consumo en términos absolutos, sino en términos marginales, a la hora de determinar cuánta es la utilidad que me va a generar eso hoy versus en un año, y si prefiero ahorrarlo en vez de consumir esa última unidad de consumo en el margen. ¿Ok? Entonces, repito, es muy importante RO, porque RO representa nuestra preferencia por el consumo presente. Si RO es más alto, si RO es muy alto, o sea, si RO en vez de ser 5 es 100, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que mi preferencia, si RO es la preferencia por el consumo presente y aumenta de 5 a 100, entonces yo voy a ser una persona que, mira, muy cortoplacista, que le encanta consumir en el presente, que eso le genera muchísima utilidad, no le para mucho lo que vaya a suceder en el futuro, su función de utilidad está construida de esa manera, pues, su manera de ver la vida. Y entonces va a ser una persona que va a necesitar que la tasa de interés sea muy alta, como para que él decida ahorrar. O sea, no. Si la tasa de interés era 6, ¿ok? La persona que tiene un ROI igual a 5, va a decidir ahorrar, pero la persona que, o sea, va a decidir ahorrar más de lo que ahorra en el presente, es decir, va a disminuir su consumo, pero si eres una persona cuyo ROI es 100 y mientras la tasa de interés es 6, vas a ser una persona que vas a preferir consumir más en el presente de lo que estás haciendo. O sea, eres muy cortoplacista. Muy cortoplacista. Entonces, la pregunta es, lo primero que hay que hacer es comparar R con RO, la tasa de interés con la preferencia por el consumo presente. Entonces, si RO es más alto que R, tú dices, bueno, entonces yo voy a aumentar, o sea, mi C puntico, la variación de mi consumo en el tiempo, tiene que ser positiva para que cuando yo reste esto, ¿ok? ¿Ok? Se equipare la ecuación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a echar para atrás un poco. Entonces depende de la tasa de interés y de RO, ¿no? Bueno, depende de la tasa de interés, depende de RO y depende de las elasticidades de la utilidad frente al consumo. O sea, que si ahorra más, podría consumir más en el futuro debido a la tasa de interés, exacto. Porque la tasa de interés te permite generar más ingresos, aumenta y como aumenta Y, aumenta tu posibilidad de consumir más. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. R es una variable positiva.
mayor a 0. Rho es una variable positiva. C es una variable positiva. La primera derivada de la utilidad frente al consumo es una variable positiva. Y la segunda derivada del consumo frente a de la utilidad frente al consumo es una variable negativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que este término, ¿ok? Este término, incluyendo el negativo que está a la izquierda, es positivo. Es positivo. Entonces, si nosotros queremos calcular, o sea, si nosotros despejamos todo esto, despejamos ese puntico, ¿ok? Podríamos reescribirlo y nos venimos a la siguiente página. Como que la variación de C en el tiempo es igual. Vamos a tachar aquí estas dos. Y nos devolvemos a esta que estaba aquí arriba. Lo mismo. ¿Ok? Va a ser igual a R menos ρ. Menos ρ. ¿Ok? Por la primera derivada entre la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, ya son las 3:10. Me estoy dando cuenta es que capaz no nos va a dar mucho tiempo para revisar el diagrama de fases. Bueno, vamos a terminar rápido aquí con la ecuación de Euler y vamos al diagrama de fases. Entonces, ¿cómo saber qué va a pasar? ¿Cómo saber qué va a pasar con el consumo en el tiempo? Una regla rápida. Tenemos dos factores. Un primero, perdón, aquí faltaron unos paréntesis. Tenemos dos factores. Uno primero, que es la tasa de interés menos ρ, y un segundo, que sabemos que es negativo. ¿Okay? Porque la segunda derivada de la utilidad, o sea, la utilidad tiene rendimientos marginales, la del consumo tiene rendimientos marginales decrecientes en términos de utilidad. ¿Ok? Entonces, si R, si la tasa de interés menos ρ es positiva, o sea, si R es mayor que ρ, entonces positivo por negativo es negativo. Si R es mayor que ρ, el consumo si R es mayor que ρ, entonces el consumo debería disminuir en el tiempo. ¿Por qué va a disminuir en el tiempo el consumo? Bueno, porque si R es mayor que ρ, vamos a tener una preferencia por ahorrar, más que por consumir. Y si ρ es mayor que R, entonces el consumo va a aumentar en el tiempo. Ahora, ¿qué tanto va a aumentar y qué tanto va a disminuir? ¿Qué tanto va a aumentar y qué tanto va a disminuir? La magnitud de qué tanto va a aumentar o qué tanto va a disminuir va a estar determinada por esto que está aquí. ¿Ok? La magnitud de qué tanto va a aumentar o qué tanto va a disminuir va a estar determinada por las elasticidades
en cualquier punto dado de la curva del consumo con respecto a la utilidad. ¿Ok? Qué tanto está aumentando y qué tanto está variando la tasa a la que aumenta. Qué tanto está disminuyendo la tasa a la que aumenta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Entonces, ahorita vamos a recordar, el rendimiento no lo determinaría también. ¿El rendimiento de qué? Acuérdate que por un lado tenemos el rendimiento del ahorro y por el otro lado tenemos el rendimiento del consumo. Claro, claro. O sea, claro, pero a ver, si R es mayor a P, a Rho, o es menor, eso te va a determinar el signo. Obviamente, bueno, qué tan mayor y qué tan menor también determina en parte la magnitud. Pero, pero el rol de la magnitud, de qué tan positivo y qué tan negativo es esa primera y esa segunda derivada de la utilidad con respecto al consumo, ¿ok? Esas dos derivadas lo que te van a determinar no es el signo, no es si vas a aumentar o disminuir tu consumo. Lo que te van a determinar es qué tanto, ¿ok? Tiene un impacto sobre la proporción, más no sobre el signo. Obviamente, tanto la tasa de interés como Rho tienen ambos roles, o sea, tienen el rol de magnitud y tienen el rol de signo. Pero el rol dentro de la ecuación de, de, de la primera y la segunda derivada de la utilidad, al final no van a ser determinantes sobre el signo, pero van a ser determinantes sobre la magnitud, de qué tanto aumenta y qué tanto disminuye, o qué tanto disminuye el consumo en el tiempo. Ok, les voy a hacer un gráfico por aquí, algo que deben haber visto, recordado de la clase pasada, y del modelo de Solu. Ok, un gráfico donde el eje X es el acervo de capital por trabajador y el eje Y es el nivel de consumo por trabajador. Ok, y donde teníamos una primera curva que representa la curva de equilibrio en el estado estacionario del capital. Okay, recordamos que en la curva de movimiento del capital, la ecuación de movimiento del capital, está determinada por F de K menos C menos N más la tasa de depreciación por K, y en el estado estacionario en el estado estacionario C es igual a F de K menos N más la tasa de depreciación por K. ¿Okay? Y por parte del consumo, la ecuación está determinada por las dos derivadas de la utilidad ¿ok? Y la primera derivada de la función de producción por trabajador menos Rho menos la tasa de depreciación. ¿Ok? Entonces, en el estado estacionario, recordamos que lo determinante sobre si era positivo o negativo en la variación del consumo, dada la derivación que hicimos nosotros, no la del libro,
Son dos caras de la misma moneda realmente. Si estamos en el estado estacionario del consumo, la primera derivada de la función de producción por trabajador es igual a ρ más la tasa de depreciación. Okay, entonces, la primera curva es esta, y la segunda que es la curva en donde está en equilibrio, donde está en equilibrio en estado estacionario el consumo, ¿ok? Va a ser una recta compatible solamente con un nivel de K. ¿Cuál nivel de K? Bueno, el nivel de K que es compatible con un rendimiento, o sea, con una pendiente de la curva de producción que sea igual a ρ más la tasa de depreciación. Entonces, el rendimiento del capital, el rendimiento marginal del capital, recuérdense que también es creciente, o sea, cumple las condiciones y nada, capital cumple las condiciones y nada, es creciente a una tasa decreciente, entonces en la medida que te vas acercando al infinito, el rendimiento marginal del capital va disminuyendo. Entonces, en la medida que va aumentando el capital, esta derivada va disminuyendo, ¿ok? Entonces, esa derivada es solamente compatible con un nivel de capital, y ese nivel de capital es el que hace que esa derivada sea igual a ρ más la tasa de depreciación. Entonces, nada más hay uno posible en el estado estacionario, el consumo, que es esta recta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, como tenemos ahorita dos ecuaciones de movimiento en vez de una sola, como tenemos dos ecuaciones de movimiento en vez de una sola, esto básicamente divide el diagrama de fases en cuatro áreas distintas. Tenemos el área 1, ¿ok? Vamos a hacerlo en amarillo. El área 1, que es todo esto, ¿ok? Tenemos el área 2, que es todo esto. El área 3, que es todo esto. Y el área 4, que es todo esto. ¿Ok? Entonces, hay cuatro áreas. Voy a borrar esto porque está estorbando. Tenemos cuatro áreas. Y en esas cuatro áreas, o sea, dependiendo, como normalmente no vamos a estar en el estado estacionario de tanto el consumo como el capital, o sea, el punto de este modelo no solamente es decirnos cuál punto cumple el estado estacionario al cual convergemos, sino qué sucede cuando nos encontramos en alguno de los distintos puntos en el diagrama de fase dentro de los distintos cuadrantes. Que veanlo como que son cuatro cuadrantes y dentro de cada uno de ellos el comportamiento es distinto. Entonces, en cada uno de estos cuatro puntos va a haber un comportamiento del consumo. Cada uno de estos cuatro cuadrantes va a haber un comportamiento específico del consumo y un comportamiento específico del capital por trabajador. Y bueno, la idea es que vayamos haciendo esto como un poco interactivo y me vayan diciendo ustedes qué creen que sucede en cada uno de los cuatro cuadrantes. Arrancamos con el primero, por ejemplo. Arrancamos aquí. ¿Qué pasa en este primer cuadrante?
¿Ok? Si los enumeramos de esta manera, ¿qué pasa en el primer cuadrante? O sea, el consumo está por encima del estado estacionario, está por debajo del estado estacionario. ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este punto? ¿Hay un aumento o hay una disminución del consumo en este punto? En este primer cuadrante. Vamos preguntando aleatoriamente. Ángel, ¿tú crees que en este primer cuadrante qué sucede con el consumo? O sea, la variación del consumo en el tiempo va a ser positiva o va a ser negativa. ¿Vas a estar por debajo o vas a estar por encima del consumo del estado estacionario? O sea, ¿qué determina si es positivo o negativo? Recuerden, vamos a ubicarnos aquí abajo. ¿Ok? Aquí abajo, en este cuadrado. ¿Cuál es la pregunta que estamos haciendo? Bueno, es sobre la segunda ecuación, no sobre la primera. La segunda ecuación, que es la ecuación de movimiento de C. En este primer cuadrante, ¿C aumenta o disminuye? Ok, Brian dice que disminuye. Brian, ¿por qué crees que disminuye? O sea, a ver, yo lo consideraría con que en ese primer cuadrante tenemos que el, la, la línea que marca allí de C, que es igual a 0, está C menor a 0, ¿no? Entonces, tomando en consideración lo que ya se había dicho, de que si hay un aumento del ahorro, el consumo futuro es mayor que el consumo corriente, el consumo que se está haciendo a día de hoy, o sea, consideraría que el consumo bajaría, pues, frente al consumo futuro, si es lo que estamos hablando ahorita. Ok, Ángel dice que incrementa. Ángel, ¿por qué dices que incrementa? José también dice que aumenta. ¿Por qué Ángel y José creen que aumenta? Si pueden utilizar el micrófono, mucho mejor. Para que los demás Pero, escuchen el razonamiento. Cuéntame. ajá, yo creo que aumenta porque, o sea, se supone que en el primer cuadrante, Ujú. creo que la depreciación es menor, o sea, la depreciación es mayor que la función, que la derivada del capital, pues. Ajá, ¿qué Entonces, pasa como con el la, capital? ¿Qué pasa con la primera derivada del capital, de la función de producción? Pues, ¿qué pasa con el rendimiento del capital? ¿Está por encima o por debajo de Roma la tasa de depreciación? yo creo que está por debajo, creo que está por, Eh, pero no sé. ajá, entonces, el nivel, en este primer cuadrante, ¿ok? Este primer cuadrante es compatible con este punto, todos estos puntos que estoy haciendo acá. Estos puntos, todos, están por debajo de K sub 1, ¿ok? Y K sub 1 es el K que es compatible con que esa primera deriva, con que ese rendimiento del capital sea igual a Rho más la tasa de depreciación. ¿Ok? Porque ahí es donde está el estado estacionario del consumo. Y el estado estacionario del consumo se da cuando esa primera derivada, cuando ese rendimiento del capital es igual a Rho más la tasa de depreciación. Entonces, si estamos en un si estamos en un nivel de capital por debajo de K sub 1, es esa derivada es porque esa derivada eh, está más alta, el rendimiento del capital está más alto que Rho más la tasa de depreciación. Entonces la pregunta, vuelvo y repito, ¿qué sucede? O sea, si
f de k, la primera derivada de f de k, es mayor, porque estamos por debajo de k sub 1, que ρ más la tasa de precesión, ¿qué pasa con c? ¿Es positivo o es negativo? Con la variación de c en el tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Ya va. Vamos a mantener la cabeza firme, ¿ok? Entonces, ¿qué determina si C aumenta o disminuye? Vamos a venirnos para acá ahorita. Esta parte que puse en verde. ¿Ok? Aquí abajo. Esta parte. Este primer término, esto que está aquí, menos la primera derivada sobre la segunda derivada. ¿Eso es positivo o es negativo? Completo. Todo eso completo. Ajá, Michelle dice positivo. ¿Por qué es positivo? Gustavo dice negativo, José dice negativo. ¿Es positivo o es negativo? Pero yo creo que es positivo porque la derivada de abajo es negativa, entonces negativo con negativo es positivo. Exactamente. Entonces, negativo, como negativo por negativo es positivo, ¿ok? Lo que suceda dentro del corchete es lo que va a determinar el signo de C, de la variación de C en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si tenemos un K? ¿Ok? Si el acervo de capital por trabajador está por debajo de K sub 1, este que tenemos aquí, que es el que es compatible con el estado estacionario del consumo, ¿ok? Si nuestro acervo de capital por trabajador está por debajo de ese, eso quiere decir que tenemos un rendimiento marginal del capital por encima de ρ más la tasa de depreciación. Entonces, vuelvo y repito, ¿el consumo va a aumentar o va a disminuir en el tiempo? Ajá. José dice aumentar, Emiliana dice aumentar. ¿Quiénes más dicen aumentar? ¿Y quiénes dicen disminuir? Ajá, repito. Si estamos en el primer cuadrante o en el tercero, o sea, en realidad es lo mismo en términos de esta ecuación de variación del consumo en el tiempo. Si estamos en el primero o en el tercer cuadrante, donde el acervo de capital por trabajador, la K chiquita, ¿ok? Está por debajo de K sub 1, que es esta que está aquí, que es el nivel de capital, de acervo de capital por trabajador compatible con el estado estacionario de C. ¿Ok? Si el capital está por debajo de eso quiere decir que el rendimiento del capital está por encima, o sea, esa primera derivada de f de k está por encima del f de k, que es igual a ρ de la primera derivada de f de k, que es igual a ρ más la tasa de precisión. Esto que está acá. Esto que está acá. ¿Ok? Entonces, si estamos a la izquierda de K sub 1, es porque la primera derivada de f de k está por encima de ρ más la tasa de precisión. Y eso quiere decir, entonces, que aquí en esto que estoy subrayando en amarillo, la primera derivada de f de k menos ρ menos la tasa de precisión es un número positivo. ¿Ok? ρ es una constante, la tasa de precisión es una constante, lo que varía, o sea, la variable aquí realmente es el rendimiento del capital marginal, ¿ok? Y estamos diciendo que el rendimiento marginal del capital es mayor. O sea, cuando se le restan esas dos variables, sigue siendo positivo. Entonces, matemáticamente. Entonces, en el cuadrante 1, y vamos a hacer de una vez el 3, son lo mismo. En el cuadrante 1 y en el 3.
¿Aumenta o disminuye en el tiempo el consumo? Ok. Entonces, ahorita ya estamos escuchando más uniformemente la respuesta correcta, que es aumenta. ¿Ok? En el primero y en el tercer cuadrante. ¿Ok? El consumo aumenta en el tiempo. Y vamos a hacer de una vez el cuarto y el segundo. En el cuarto y en el segundo cuadrante, ¿aumenta o disminuye el consumo? En el cuarto y en el segundo cuadrante, ¿aumenta o disminuye el consumo? Gustavo dice disminuye, José dice disminuye, Brian, José, Anthony, todos dicen disminuye. Ok. ¿Por qué disminuye? Anthony, ¿por qué disminuye? Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué f de k, la primera derivada de f de k, es menor a ρ más la depreciación? ¿Por qué? En el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Por qué la primera derivada de f de k es menor a ρ más la depreciación? El que quiera puede prender el micrófono. A ver, yo por lo menos lo saco de que, bueno, si este lado en el que la derivada de f de k es mayor, entonces está aumentando el consumo. Si estamos en el opuesto, bueno, lo haría completamente opuesto, el mismo proceso, pero la parte opuesta que al final te daría que está disminuyendo el consumo. Por lo menos por ahí lo saqué yo que está disminuyendo. Ajá, vamos a centrarnos en el eje X, ¿ok? Este eje que está aquí, en el eje X, ¿ok? Este eje representa el acervo de capital por trabajador. ¿Qué pasa cuando te mueves hacia la izquierda y qué pasa cuando te mueves hacia la derecha en este eje? ¿Qué sucede con la primera derivada de f de k? Cuando te mueves hacia la izquierda y qué sucede cuando te mueves hacia la izquierda, a la derecha. Brian. Ok, ¿qué pasa si se mueve en el eje X hacia la derecha? Ajá. Bueno, está aumentando, o sea, está aumentando K por parte del eje Ajá. X a medida que está desplazándose a la derecha, exacto. Ok. Está aumentando K. ¿Y qué pasa con la primera derivada de f de k cuando aumenta K? O sea, se podría decir que a medida que aumenta, o sea, ok, disminuye, sí. Ajá, a medida que aumenta el capital, ¿qué pasa con la primera derivada de f, con el rendimiento marginal del capital en la función de producción? Disminuye. Ok, entonces, como el rendimiento marginal del capital en la función de producción disminuye a medida que aumenta K por trabajador, que es igual a K mayúscula entre L mayúscula, es decir, en la medida que aumenta la intensidad factorial del capital, ¿okay? K minúscula, recuérdense que es K mayúscula entre L mayúscula. Entonces, en la medida que aumenta la intensidad factorial del capital, que el proceso productivo se está volviendo cada vez más capital intensivo, el rendimiento adicional de una unidad adicional de capital se vuelve cada vez menor. ¿Okay? Entonces, como eso está sucediendo, en la medida que te mueves hacia la derecha, la primera derivada de f de k va disminuyendo y llega un punto cuando cruza la línea verde que se hace menor a la suma entre la constante ρ y la constante tasa de apreciación. Y cuando eso sucede, entonces
eso tiene un impacto sobre la decisión sobre consumir más o menos en el futuro que hoy. Y lo vemos reflejado aquí. ¿Ok? En la medida que cruzas esa línea verde, la gente empieza a decir, chamo, ya va, yo voy a consumir menos en el futuro de lo que consumo hoy. Vamos a disminuir nuestro consumo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque o sea, ya nuestra decisión no está siendo compatible con nuestra optimización del consumo intertemporalmente, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, entonces, ahorita con el capital, se podría decir que hay una sobreutilización del capital. Sí, o sea, a ver, se podría decir, que el nivel de capital se está haciendo insostenible dado el nivel de consumo actual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nuestro capital es muy alto y estamos consumiendo muchísimo, no vamos a poder ahorrar suficiente como para invertir en el mantenimiento de ese capital. ¿Ok? Entonces, como tenemos un nivel de capital tan alto, tenemos que ahorrar más para poder invertir eso y que el acervo de capital se mantenga. No sé si me explico. Por eso la depreciación juega un rol. ¿Ok? Esta tasa de depreciación que está aquí abajo, esta tasa de depreciación por eso juega un rol. ¿Ok? Porque la decisión sobre el consumo es una decisión que es una contrapartida del ahorro. Si yo estoy consumiendo mucho en el presente, estoy ahorrando poco en el presente. Y si estoy ahorrando poco en el presente, estoy invirtiendo poco en acervo de capital, en formación de capital fijo. Y si estoy invirtiendo poco en la formación de capital fijo, puede que con el tiempo eso haga que tenga una depreciación neta. Y eso no es algo que yo quiero que suceda. ¿Ok? Pero también hay un rol importante en RO. Fíjense que RO también juega un rol importante en la decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo tipo examen. Estamos en este punto que está aquí. Estamos en el punto A. Imagínense que estamos en A. ¿Ok? Estamos tanto en el estado estacionario del consumo como en el estado estacionario del capital. En los dos al mismo tiempo. Tenemos en el estado estacionario completo. Estamos en A. Ahora, ¿qué pasa si aumenta de un día para otro? ¿Qué pasa si de un día para otro aumenta RO? ¿Ok? RO aumenta. ¿Ok? Delta RO es positivo. RO aumenta. Eso, como dice Michelle, eso quiere decir que si RO aumenta es porque mi preferencia por el consumo presente va a aumentar, comparado con mi preferencia del consumo presente que yo tenía hace un mes. ¿Ok? Entonces, yo hoy tengo una mayor preferencia por el consumo presente que antes. El RO de la sociedad entera aumentó. ¿Qué quiere decir eso en términos de la curva verde? ¿Qué va a pasar con la curva verde? Con la recta vertical verde. ¿Se va a mover hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda? Si la gente prefiere más que antes el consumo presente que el consumo futuro. Si la gente es más cortoplacista que antes. ¿Se va a trasladar hacia la izquierda o se va a trasladar hacia la derecha? La recta vertical verde.
Gustavo, ¿qué piensas tú? Ajá, Gustavo dice que a la izquierda, Michelle dice que a la izquierda, Brian dice que a la izquierda. Ok, ¿por qué a la izquierda? O sea, yo primero quiero aclarar, o sea, porque para no quedar en dudas, Ajá. sé con el punto que exactamente ese C corriente, ese consumo corriente, Ese es las unidades de consumo por persona, por trabajador en la economía. por Y cuando tiene trabajador. el puntico arriba, o sea, esas C es igual a el consumo agregado, el mismo que vemos en el PIB, entre L. ¿Ok? Es el consumo por trabajador. Cuando tiene un puntico arriba, nos referimos a ese puntico es igual a C, C minúscula sub 1 menos C minúscula sub 0. Es decir, la variación del consumo por trabajador en el tiempo. Eso quedó claro, Brian. Sí, quedó mucho más claro el consumo exacto en el tiempo. Ok, eso es una variable que está en dólares. O sea, eso no es una variable que va del 0 al 1. O sea, no es un porcentaje, no es 20%, no es 80%, una magnitud en dólares, o en bolívares, o es una unidad Sí, monetaria. una constante, pues. No, no es una constante. No, ok. No, bueno, o sea, en algún periodo dado es una constante, pero varía en el tiempo, porque es una variable endógena del modelo. O sea, Okay. este modelo la endogeniza. Por eso Bueno, tenemos una ecuación del movimiento. por lo menos por eso, de que sea mayor a cero, yo me seguiría manteniendo con que se desplaza a la izquierda. Ok, ¿por qué se desplaza hacia la izquierda? Porque el consumo del tiempo es, o sea, cada vez se hace mayor a cero. Entonces, o sea, lo veo también por la parte de los cuadrantes y a nivel gráfico. O sea, capaz a nivel teórico, no sé para explicarlo ahorita, pero a nivel gráfico lo que me dice es que se mueve hacia la izquierda. Okay. ¿Quién lo puede explicar a nivel teórico? Ok, aquí hay varios que habían dicho a la izquierda. Gustavo dijo a la izquierda, Michelle dijo a la izquierda. Eh, José dijo a la izquierda. Ajá, José, ¿por qué a la izquierda? Bueno, profe, yo se lo puedo decir tipo matemáticamente, pues, Ajá, porque, o sea, si sube el RO, o sea, ajá. cuéntamelo matemáticamente y luego otra persona teóricamente. Pero dale tú primero matemáticamente. Lo que pasa es que si aumenta el RO, o sea, si aumenta la preferencia del consumo a día de hoy, eso quiere decir que para que el consumo en el tiempo sea cero, la intensidad factorial marginal tiene que ser mayor, pues, o sea, la primera derivada de la intensidad factorial tiene que ser mayor. Ajá, perfecto. Y como, ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es ajá, eso? ¿A un nivel de K mayor o a un nivel de K menor del de antes? a un nivel de K menor, Ajá, ¿por qué? mayor, tiene que ser, o sea, tiene que ser un nivel de K menor para que la derivada sea mayor, porque como son rendimientos marginales decrecientes, entonces la K tiene que ser menor para que haya mayor rendimiento, pues. Exactamente. Ajá, bueno, ya lo entendiste matemáticamente. Y bueno, digan en el chat, digan yo los que entendieron la explicación de José. A ver si hay que repetir. Digan yo los que entendieron y digan no los que no entendieron. Ajá, Anthony. Anthony, en qué parte te costó? José, ¿puedes repetirlo mientras Anthony escribe? Sí, profe. O sea, que como el RO es mayor, entonces para que, Mayor que antes. o sea,
Exacto, o sea, como hay una variación positiva del ROE, entonces para que la variación en el tiempo del consumo sea igual a cero, el lado de izquierdo también tiene que aumentar también, pues. Ajá. Y la única manera de que la primera derivada de la intensidad factorial sea mayor es que haya menor intensidad, o sea, disminuya el K. capital, pues. Disminuye la Porque reserva de como, capital por persona. exacto. Porque como son rendimientos marginales decrecientes, mientras menos de K haya, mayor es el rendimiento que te va a aportar el capital, pues. Exactamente. Entonces, José, ¿a dónde se movería la curva verde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Ok, entonces la vamos a colocar un poco hacia la izquierda. Y este va a ser el estado estacionario nuevo. Ok. Un desplazamiento hacia la izquierda por el aumento de ρ. Y fíjense que un aumento de ρ, en términos del desplazamiento de la curva verde, un aumento de ρ tiene el mismo efecto que un aumento en la tasa de depreciación. O sea, matemáticamente tienen el mismo efecto. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, la primera razón es, si yo prefiero más, acuérdense que en la clase pasada habíamos dicho, les habíamos resaltado nuevamente el concepto de K-Gold. ¿Se acuerdan de K-Gold? El nivel de K que cumple con la regla dorada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? En este nivel, en el punto más alto del semicírculo, en el punto más alto del semicírculo, se maximiza el consumo a nivel intertemporal. ¿Ok? En el modelo de Solow. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estamos ahorrando a un nivel que quiere decir que no tenemos una preferencia del consumo entre el presente y el pasado, y entonces estamos maximizando la suma entre el consumo presente y el consumo futuro. ¿Ok? Como no tenemos una preferencia en el modelo de Solow, no hay una tasa de descuento. ¿Ok? Como no tenemos una preferencia entre el consumo hoy y el consumo mañana, vamos a tratar de maximizar ambos. Entonces, si maximizáramos ambos estaríamos aquí, en K-Gold, que es compatible con el punto más alto del consumo a nivel intertemporal. ¿Okay? Estás maximizando tanto el consumo hoy como el consumo en el futuro. ¿Por qué? Porque estás eligiendo una tasa de ahorro, o sea, estás eligiendo un consumo que es compatible con una tasa de ahorro que te permite consumir suficiente hoy y ahorrar suficiente hoy como para invertir en aumentar tu acervo de capital y consumir más en el futuro, porque el acervo de capital te permitió mejorar tu función de producción, tener más ingresos y consumir más en el futuro. Okay, todo eso está conectado. Entonces, el punto más alto, que es el punto que cumple con la regla dorada, el consumo intertemporal, el modelo de Solow, es compatible con un K que está por aquí abajo. K Gold. ¿Ok? Y C Gold acá arriba. Entonces, ¿qué dice el modelo de Ramsey? Mira, pana, en la vida real, los humanos no pensamos así. En la vida real, tenemos una preferencia por el consumo en el presente. Y entonces, como tenemos una preferencia por el consumo en el presente, vamos a consumir más en el presente de lo que consumiríamos si estuviéramos eligiendo la tasa de ahorro que cumple la regla dorada. Entonces, como nuestra tasa de ahorro va a ser menor a la tasa de ahorro que cumple la regla dorada, acuérdense del modelo de Solow, ¿ok? Teníamos esto aquí. Y tú podías elegir distintos SY. Esto sí es un porcentaje, esta S es un porcentaje, o sea, 20%, 50%, 80%. Dependiendo de la S que eligieras, si elegías S1, S2, S3, ¿ok? Eso era compatible con un estado estacionario distinto. Aquí tenías
un estado estacionario, 1, aquí tenías un estado estacionario 2, aquí tenías un estado estacionario 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, hay distintas posibilidades de estado estacionario y cada uno de estos distintos estados estacionarios era compatible con un punto en esta curva azul, la curva donde están todos los estados estacionarios posibles del capital. ¿Ok? Eso se mantiene en el modelo de Ramsey. Ahora, había un punto de estos, vamos a decir que es aquí el 2, en el medio, que era el de la regla dorada. Entonces, si tú ahorrabas en la regla dorada, estabas en el punto K-Gold. Si tú ahorrabas S3, imagínate que S2 es 50%. Entonces, la regla dorada es ahorrar 50%. Si tú ahorras 80%, que es una tasa de ahorro más alta, entonces vas a estar por aquí, vas a estar a la derecha. Vas a tener sobreahorro. Vas a estar sobreahorrando en el presente. Y siempre vas a estar sobreahorrando y entonces ese ahorro se convierte en inversión, esa inversión aumenta el acervo de capital y por eso te desplazas hacia la derecha. ¿Ok? Te desplazas hacia la derecha en el eje X. Pero, como siempre vas a estar sobreahorrando, nunca vas a estar disfrutando del consumo. Nunca vas a estar disfrutando del consumo de lo que te permite consumir ese acervo de capital más alto. Eso por ese lado. Y si ahorras S1, que está por debajo de ese Gold, ¿ok? Si ahorras S1, vamos a decir que es 20%, es menos del 50%, que es ese Gold, estás a la izquierda. ¿Ok? Estás ahorrando muy poco, consumiendo mucho en el presente, y como ahorras poco en el presente, no estás convirtiendo ese ahorro en una inversión suficientemente alta como para tener como para tener una formación bruta de capital fijo que te permita tener un nivel de capital por trabajador alto. Entonces vas a tener un nivel de capital por trabajador bajo. Vas a estar del lado izquierdo. ¿Ok? Esta explicación es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el modelo de Ramsey? Bueno, en el modelo de Ramsey, si nos ubicamos aquí a la derecha, en este gráfico del modelo de Solow, el modelo de Ramsey lo que te dice es, mira, si fuéramos humanos perfectos, ok, buenísimo, elegimos la regla de oro, y estamos aquí en ese Gold. Pero el modelo de Ramsey lo que te dice es, mira, pana, tenemos una tasa de descuento. Y como nosotros tenemos una preferencia por el consumo presente en vez del consumo futuro, siempre vamos a estar ahorrando por debajo, vamos a estar siempre ahorrando por debajo de ese Gold. Y como vamos a estar ahorrando por debajo de ese Gold porque preferimos consumir en el presente, siempre vamos a estar teniendo un nivel de acervo de capital por trabajador bajito, o sea, por debajo de K-Gold. Siempre vamos a estar por debajo de K-Gold. Por eso es que la verde, ¿ok? Por eso es que la curva del estado estacionario del consumo siempre va a estar a la izquierda de K-Gold. Si Rho fuera cero, se podría dar un caso en donde la curva verde, la recta verde, está encima de K-Gold. ¿Ok? Pero como en el modelo de Ramsey existe Rho, vamos a estar a la izquierda. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? De por qué la recta verde está a la izquierda de K-Gold. Ok. Entonces, eso por el lado de Rho. Y por el lado de la tasa de depreciación, aquí, por el lado de la tasa de depreciación, si es lo que les había comentado antes, de que si la tasa de depreciación es más alta, tú vas a necesitar ahorrar más. ¿Ok? Es como aquí que tienes el modelo Solow. ¿Ok? Y tú estás aquí, tú estás en tu S. Tú tienes tu S, S1 por Y. Ahí estás.
Estás aquí en el estado estacionario. Imagínate que aquí arriba tienes n más la tasa de precesión por K. Y aumenta la tasa de precesión. Si aumenta la tasa de precesión, págata, se te mueve hacia la izquierda. Rota esa recta. Entonces, esto es compatible con n más la tasa de presión 2 por K. ¿Ok? Entonces, si la tasa de presión es más alta, se rota hacia la izquierda el factor depreciativo dentro de la ecuación de acumulación de capital en el tiempo, y eso te obliga a tener que ahorrar más todavía para mantener tu nivel de... Imagínate que tú antes estabas en K sub 1. Estabas en K sub 1, aquí en tu estado estacionario inicial. Si rotó la curva de precesión porque aumentó la tasa de precesión, tú ahorita vas a tener que ahorrar mucho más. ¿Ok? Vas a tener que ahorrar aquí, en S2, Y, para que sea compatible con tu K1. Si tú quieres mantener K1, vas a tener que ahorrar más porque se te está depreciando más rápido tu acervo de capital preexistente. ¿Okay? Entonces, son presiones endógenas dentro del sistema que te están obligando a tener que ahorrar más para mantener tu stock de capital por trabajador. ¿Okay? Entonces, por eso es que estos dos factores son tan importantes aquí, tanto RO como la tasa de depreciación. ¿Ok? Bueno, ya está a punto de ser las 4, pero me gustaría de verdad que termináramos este punto aquí. O sea, tal vez nos tardemos 5 o 10 minutos más. Pero vamos a terminar esto porque si no vamos a perder mucho tiempo el martes que viene. Y esto ya lo vieron en el modelo de Solvo, así que lo que falta es relativamente sencillo. Ya estamos listos entonces con la ecuación de movimiento del consumo. Vamos a ver qué pasa con el capital en el tiempo, en cada uno de los 4 cuadrantes. Entonces, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, tanto en el primero como en el cuarto cuadrante, están por encima en la gráfica de la curva azul del estado estacionario del capital. Y el tercero y el segundo cuadrante están por debajo de la curva del estado estacionario del capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que sucede con el capital cuando estás arriba de la curva y qué creen que sucede con el capital en el tiempo cuando estás por debajo de la curva del estado estacionario? O sea, es decir, en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿aumenta o disminuye el capital en el tiempo? En el primero y en el cuarto cuadrante, ¿aumenta o disminuye? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el acervo de capital en el tiempo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? En el primero y en el cuarto cuadrante. Ok, José dice que aumenta. José, ¿por qué crees que aumenta? ¿Aló? José, ¿por qué crees que aumenta? Yo creo que aumenta porque la curva esta azul es la de la variación o sea, del estado estacionario del capital en el tiempo, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa? Esa es esta ecuación que está aquí, que estoy poniendo en Exacto. amarillo. Esto que está aquí. ¿Qué pasa si estás por encima de la curva azul? Bueno, yo creo que para que estés por encima de la curva azul, el capital tiene que ser mayor, pues. Tiene que ser positivo porque por debajo, o sea, como en el estado estacionario es cero, para que la curva, o sea, como para salirse de la curva, tendría que ser mayor
Tendría que ser positivo, creo yo, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. Enfócate en la que está del lado derecho, esta que estoy poniendo ahorita en amarillo. ¿La ven? ¿Aló? Ajá, ven esa que está en amarillo a la derecha. Perfecto. Entonces, eso representa la ecuación del estado estacionario de K. Es decir, cuando K está en el estado estacionario, esa regla se cumple. El consumo por trabajador va a ser igual a la renta por trabajador, que es F de K. O sea, F de K es igual a Y minúscula, ¿ok? Cuando se cumple el estado, cuando está en el estado estacionario del capital, C va a ser igual a F de K menos el acervo capital por trabajador por N más la tasa de depreciación. ¿Ok? N es una constante, la tasa de depreciación es una constante, y tanto K minúscula como F de K dependen de K. Entonces, en cualquier punto dado de K, vamos a elegir cualquiera. O sea, podemos elegir este punto aquí, o podemos elegir este punto acá, o este punto acá, o este punto acá. En cualquiera de esos puntos, esos son niveles de K minúscula, que es el acervo de capital por trabajador. Para cualquier nivel de K, esto va a estar dado, o sea, va a ser ese nivel de K ya, y esto va a estar dado. ¿Ok? Entonces, tanto el lado derecho como el izquierdo van a estar dados. Y eso te va a arrojar el lado derecho de la ecuación. ¿Ok? Entonces, el lado derecho de la ecuación va a ser un número en ese nivel de K, y el lado izquierdo va a ser el consumo necesario para que se esté en el estado estacionario, según ese K. ¿Ok? Entonces, imagínense este nivel de K que está aquí, que estoy poniendo en azul, en el recuadro 3. A ese nivel de K, todo esto está dado. Todo esto está dado. ¿Ok? Entonces, va a haber un nivel de consumo que es el nivel de consumo necesario que te permite ahorrar lo suficiente como para mantener el stock de capital constante en el tiempo. Es decir, se va a cumplir que S de Y, S por Y, menos la tasa de depreciación por K, ¿ok? Sea igual a 0. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Bueno, ya, más N, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Entonces, a ese nivel se va a cumplir eso, ¿ok? Entonces, si se está cumpliendo eso, estamos en el estado estacionario. Pero, y aquí está el pero, si estamos por encima, o sea, si el consumo, en vez de estar aquí, en este punto rojo que estoy poniendo de amarillo, ¿ok? Si en vez de estar ahí el consumo, si en vez de ser C1, estás en C3, ¿ok? Eso es compatible con un nivel más o menos así. O sea, a este nivel de capital, estás teniendo un consumo mayor. Estás en C3. Y si estás en C3, estás consumiendo mucho más, entonces es que en C1, entonces estás ahorrando menos que en C1. Y si estás ahorrando menos, entonces cuando saques la cuenta, S por Y, como S está más bajo, S por Y menos N más la tasa de precisión por K va a ser menor a 0. ¿Ok? Va a ser menor a 0. Entonces, estás consumiendo muchísimo, estás ahorrando poco, ese ahorro se traduce en poca inversión, y como estás invirtiendo poco, estás obligando a que disminuya el acervo de capital en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el 1 y en el 4
el acervo de capital en el tiempo disminuye. Pácata. ¿Por qué? Porque estás en un nivel de consumo, estás consumiendo más de lo que puedes consumir si quieres mantener constante el acervo de capital por trabajador en el tiempo. Si quieres que el acervo de capital esté en su estado estacionario. ¿Ok? Entonces, en el recuadro 1 y en el recuadro 4 estás sobreconsumiendo. Y ese sobreconsumo representa un subahorro y ese subahorro representa una subinversión que no te está permitiendo invertir lo suficiente como para mantener el stock de capital constante en el tiempo. ¿Y qué pasa? Tienes una depreciación neta. Tienes una depreciación neta del capital por trabajador. ¿Ok? Y en el recuadro 3 y en el recuadro 2, ¿qué creen que sucede? ¿Disminuye o aumenta el stock de capital por trabajador en el tiempo? ¿Qué pasa en el recuadro 2 y qué pasa en el recuadro 3? ¿Ok? Entonces, en el recuadro 2 y en el recuadro 3, tu nivel de consumo está por debajo del nivel de consumo del estado estacionario de acá. Y como estás subconsumiendo, estás sobreahorrando. Y ese sobreahorro está permitiéndote invertir más. Y esa inversión adicional te está permitiendo aumentar el acervo de capital por trabajador en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el recuadro 2 y en el recuadro 3, está aumentando el acervo de capital por trabajador. Entonces, esto está como sucio, estos gráficos están como sucios. Voy a hacerlo otra vez aquí, rápidamente. Aquí tenemos el nivel de K-Gold. Aquí tenemos el estado estacionario de C. Este es el estado estacionario de K. Aquí tenemos ¿ok? En los recuadros de abajo tenemos un aumento del acervo de capital en el tiempo. En los recuadros de arriba tenemos una disminución del acervo de capital tenemos una disminución del acervo de capital en el tiempo y en cuanto al consumo, del lado izquierdo de la curva verde, de la recta verde, vamos a tener un aumento y del lado derecho vamos a tener una disminución. ¿Ok? Entonces, y del lado derecho vamos a tener una disminución. ¿Ok? Entonces, entonces, si esto para que lo veamos más gráficamente, eso quiere decir que en el recuadro de abajo a la izquierda, ¿ok? En el tiempo vamos a tener un aumento del consumo y un aumento del capital. En el recuadro de arriba a la derecha vamos a tener una disminución del consumo en el tiempo y una disminución del capital en el tiempo. En el recuadro de abajo a la derecha vamos a tener una disminución del consumo en el tiempo y un aumento del capital en el tiempo. Y en el recuadro de arriba a la izquierda
vamos a tener un aumento del consumo en el tiempo y una disminución del capital en el tiempo. Entonces, si se fijan, este recuadro nos manda diagonal hacia arriba a la izquierda. El recuadro de arriba a la izquierda es divergente, o sea, nos aleja del estado estacionario. El recuadro de abajo a la derecha nos aleja del estado estacionario. Y los dos recuadros que tienen el mismo signo para ambas ecuaciones de movimiento nos acercan al estado estacionario. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que el llega a converger hacia el estado estacionario solamente es posible si estamos en este recuadro al inicio o si estamos en este recuadro al inicio. ¿Ok? Solamente es posible converger a ambos estados estacionarios si nos encontramos en alguno de estos dos recuadros, el de abajo a la izquierda o el de arriba hacia la derecha. Si estamos en el recuadro de abajo a la derecha o el de arriba a la izquierda, vamos a estar en un desequilibrio divergente. ¿Ok? Va a ser inestable todo eso. El modelo como que se rompe en esas áreas. Entonces, bueno, ya son las 4:15. Yo quería profundizar un poco por qué sucede eso y qué pasa, o sea, cómo es esa convergencia, pero bueno, por alguna razón me tardé mucho con la explicación de la ecuación de Euler y se nos fue el tiempo. Entonces, bueno, se los dejo para que lo lean en el libro. No es muy complicado, o sea, en la parte 2.5 del capítulo 2, ¿okay? Se llama The Steady State, esa es subsección, pueden leer sobre esta convergencia o divergencia, y luego en la parte 2.6.1 tienen el diagrama de fase. ¿Ok? El diagrama de fases y el transitional dynamics de todo esto. Entonces, para el... Ajá, Michelle, una pregunta. ¿Profe, me escucha? Sí, sí. Ok, a mí no me quedó muy claro teóricamente, o sea, yo entendí la explicación de José cuando estábamos hablando del consumo, de que si ρ aumenta, la C puntico se va a trasladar hacia la izquierda, pero no veo teóricamente que tiene que ver el capital ahí, o sea, yo entiendo que si ρ aumenta, prefieres el consumo en el presente, entonces por eso se traslada a la izquierda, pero no entiendo, o sea, qué tiene que ver el capital ahí, ¿entiendes? Ok. A ver cómo lo pongo. Las decisiones de consumo afectan cuál es el nivel del acervo de capital. Si yo consumo más, estoy ahorrando menos. Y si estoy ahorrando menos, estoy invirtiendo menos en formación de capital bruto, de formación de capital fijo. Entonces, si yo estoy consumiendo, si yo tengo una preferencia mayor que antes por el consumo presente, es decir, tengo una tasa de descuento mayor para el consumo futuro, si yo tengo un RO más alto que antes, eso quiere decir que yo, ceteris paribus, o sea, manteniendo todo lo demás constante, ceteris paribus, yo voy a querer aumentar mi consumo hoy comparado con mi nivel de consumo antes. O sea, independientemente de todo el resto de los parámetros, manteniéndolos a todos constantes, si aumenta mi RO como persona o como sociedad, yo voy a inmediatamente decidir consumir más que antes.
Y eso va a ser en el corto plazo, ¿ok? En el corto plazo, en el presente. Y eso va a ser compatible con una disminución, o sea, la contrapartida de eso va a ser que yo voy a estar disminuyendo mi tasa de ahorro en el presente. ¿Y qué pasa con el acervo de capital por trabajador cuando disminuye la tasa de ahorro promedio de la sociedad? Bueno, si todo el mundo está ahorrando menos, entonces hay menos inversión, porque hay menos depósitos en el sistema financiero, que el sistema financiero puede convertir en créditos para la inversión, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, si hay menos ahorro hoy, hay menos inversión hoy, y si hay menos inversión hoy, eso va a ser compatible con un menor estado estacionario para el capital. ¿Ok? Eso va a ser compatible con un menor nivel de capital a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos ahorrando menos, eso significa que nos movemos, por aquí había una curva de esas, ¿okay? Si disminuye la tasa de ahorro, son feísimas esas gráficas, si disminuye la tasa de ahorro, es como si pasáramos de S2 a S1, de S2 a S1, ¿ok? Y entonces pasáramos de un estado estacionario aquí a un estado estacionario aquí. ¿Ok? Entonces, este primer estado estacionario era compatible con K2 y el segundo estado estacionario es compatible con K1. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando menos como sociedad, etcétera, etcétera. Divergencia y convergencia, que no lo entendí muy bien. Sí, perfectamente. A ver, nos ponemos en esta gráfica. Acorde a lo que nos quiere, a las implicaciones que tiene la forma de ambas ecuaciones de movimiento, tanto la ecuación de movimiento del capital como la ecuación de movimiento del consumo, ¿ok? Se puede dividir este diagrama de fase en cuatro fases, cuatro áreas, ¿ok? Entonces, en cada una de esas áreas va a ser compatible con un movimiento positivo o negativo en el tiempo, tanto del capital como del consumo. ¿Okay? En cada una de esas cuatro áreas, el capital se va a comportar de una manera en el tiempo y el consumo se va a comportar de una manera en el tiempo. Por motivos de cómo está hecho los supuestos del modelo, ¿ok? En el primer cuadrante, vamos a decir que este es el primer cuadrante. En este primer cuadrante, vamos a tener un problema como sociedad. Si estamos en el primer cuadrante, siempre vamos a estar tratando de aumentar nuestro consumo. Siempre vamos a estar tratando de aumentar nuestro consumo. ¿Ok? Vamos a estar tratando de aumentar nuestro consumo porque el rendimiento marginal del capital, o sea, la relación entre el rendimiento marginal del capital y RO más la tasa de depreciación va a ser tal que nos va a estar obligando o incentivando a aumentar nuestra tasa de nuestro consumo en el tiempo. Y en la medida que aumentamos nuestro consumo en el tiempo, vamos a estar ahorrando cada vez más. ¿Ok? Y vamos a entrar en un desequilibrio divergente, como un círculo vicioso que nos obliga cada vez a ahorrar, a consumir más, a ahorrar menos, y esa disminución del ahorro nos va a estar obligando a dejar que exista una depreciación neta del capital, del acervo de capital por trabajador. ¿Ok? En el recuadro 3 va a pasar algo similar. ¿Ok? Vamos a entrar en un desequilibrio divergente en donde va a pasar más bien lo contrario.
¿ok? Las condiciones de los rendimientos marginales del capital nos van a estar llevando a, o sea, entre la relación del rendimiento marginal del capital y RO más la tasa de depreciación, la relación entre esas tres variables, ¿okay? Nos va a estar impulsando a consumir cada vez menos, ¿ok? Y como consumimos cada vez menos, estamos ahorrando cada vez más. Y vamos a entrar en un círculo vicioso, en vez de sobreconsumo, sobreahorro, ¿ok? Vamos a estar sobreahorrando crónicamente. Y ese sobreahorro va a estar aumentando nuestro acervo de capital por trabajador, va a estar aumentando K, ¿ok? Muchísimo, va a estar aumentando K muchísimo, pero nuestra tasa de ahorro va a ser tan alta que no vamos a estar aprovechándolo. O sea, no vamos a estar aprovechando ese acervo de capital para consumir y maximizar nuestra utilidad. O sea, vamos a tener vamos a hacer una optimización de la utilidad súper ineficiente. Súper ineficiente. Fíjate que vamos a converger a un nivel donde donde el nivel de consumo es sumamente bajo, a pesar de que nuestro acervo de capital por trabajador nos permite producir muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra tasa de ahorro es enorme. 99,99999% en el límite. Ya va. Vamos a no meternos con deflación por ahora. O sea, es un buen salto el que diste, porque este fenómeno se parece más o menos a algunas dinámicas viciosas como esa. O sea, tienes una demanda agregada deprimida, y tienes un nivel de producción altísimo, pero vamos a no saltar hasta allá todavía. O sea, es un buen saldo el que diste, pero ya va. Y en el 1 tienes todo lo contrario. O sea, eres un país que está consumiendo muchísimo. Eso hace que ahorren cada vez menos, invierten muy poco, son como Venezuela, te consumes el 100% de lo que te entra, el 99,9% de lo que te entra, ahorras muy poco, inviertes muy poco, y en el tiempo tu acervo de capital por trabajador va cayendo, y como disminuye tu acervo de capital por trabajador, el nivel de la producción del PIB per cápita, o sea, el PIB per cápita, que es la producción por trabajador, esta Y minúscula, es como el PIB per cápita, ¿ok? Ese nivel va disminuyendo, y entonces tu nivel en dólares de consumo va a estar cayendo. A pesar de que tú trates siempre de aumentarlo, tú siempre vas a querer aumentarlo, pero lo que vas a estar haciendo es disminuir la tasa de ahorro. Como disminuyes la tasa de ahorro, disminuyes el acervo de capital, y esa disminución del acervo de capital va a generar una caída en el ingreso por trabajador, y entonces vas a estar gastándote el 99% de tu ingreso en consumo, pero eso va a representar muy pocos dólares. ¿Ok? Muy pocas unidades monetarias. Y en la zona 2 y 4, en la zona 2 y 4, vas a tener unos incentivos a estar convergiendo a este estado estacionario, donde se cruza la curva del estado estacionario del consumo y la curva del estado estacionario del capital. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque poco a poco vas a estar aumentando un poquito el capital, vas a estar aumentando un poquito el consumo en el recuadro 2, poco a poco vas a estar moviéndote en esta dirección, ¿ok? Y convergiendo hacia el estado estacionario. Y en el 4 vas a estar teniendo incentivos a reducir tu consumo, y va a estar reduciendo
va a estar reduciéndose ¿cómo se llama? El acervo de capital por trabajador, y poco a poco vas a converger al estado estacionario de ambos. Entonces, esos son patrones de convergencia que son estables. Ahora, hay unos casos que se pueden dar, tanto en el recuadro 2 como en el 4, donde la convergencia es inestable. Pero, como ya son las 4:30, prefiero no tocar ese tema todavía. Probablemente arranquemos la clase que viene hablando de esos casos. Y entonces dejamos la clase de hoy hasta aquí. ¿Alguna duda antes de cerrar la clase? Buenísimo. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el martes.